Bienvenido a Vater. Vater es una empresa de Boston, Massachusetts, que fue establecido a mediados de los años 50 por el señor Jack Adams. Jack Adams era un baterista de jazz en el momento de jazz tipo big band, que tocaba con Ella Fitzgerald, con Bing Crosby, y tenía una tienda de baterías y accesorios para baterías ahí en Boston. Y empezó a fabricar baquetas en el sótano, porque había mucha demanda. En esos días no habían muchos fabricantes de baquetas. Mucha gente estaba usando baquetas bastante rústicas, hechos en casa. Y Jack decidió armar una línea de producción más o menos serio en el sótano de la tienda. Durante los años 60, 70, 80, Vater, su negocio principal era la fabricación de baquetas para terceras marcas, digamos. No existía la marca Vater hasta los años 90. Pero durante esos 30 y tantos años, Vater fabricaba todas las baquetas, por ejemplo, de la marca Vic Firth, que todos conocemos. Vic Firth solo empezó a fabricar sus propias baquetas en los años 90. Pero hasta entonces, Vater fabricaba 100% de las baquetas para Vic Firth. Además, cuando Zildjian lanzó su línea de baquetas en los años, creo que fue 80, mediados de los 80, también se fue a Vater para fabricar las baquetas. Y después marcas como Tama, Pearl, creo que Ludwig también era un cliente cuando ofrecían baquetas en sus catálogos, fueron también fabricados por Vater. Pero a principios de los años 90, la familia Vater se dio cuenta que para controlar su propio destino había que lanzar su propia marca de baquetas y no depender en terceros para su sobrevivencia. Así que establecieron una fábrica en Holbrook, que es un suburbio fuera de Boston, y esa fábrica hoy ha crecido a tener una producción diaria de más de 15,000 unidades, 15,000 baquetas al día. Es una fábrica, como van a ver en las fotos, bastante analógico, o sea, no está todo automatizado, digitalizado. Hay muchas máquinas que llevan 30, 40 años y hay gente operando las máquinas. Todo está hecho a mano, es bastante artesanal. Hoy en día Vater vende a más de 55 países en el mundo y en Latinoamérica estamos ganando fuerza cada año más. Lo primordial para Vater es la calidad, el control de calidad, y van a ver esos procesos a continuación. Y Vater garantiza que sean las baquetas más rectas y consistentes de mercado. Si una vez en una tienda, si te toca una baqueta que no sea recta, 100%, Vater lo reemplaza sin costo. Y además las puntas de nylon, que es todo un tema para los bateristas. Yo soy baterista, yo uso baquetas de punta nylon porque me gusta el brillo que tiene para música rock. Pero con muchas marcas el problema con los puntos de nylon es que se caen. Y cuando se cae la punta, hay que echar la baqueta a la basura porque no sirve. Y Vater hace la garantía 100% de que nunca se van a caer las puntas. Y cabe destacar que 100% de las baquetas están hechos en Estados Unidos. Ahora, te voy a mostrar una gran lista de bateristas famosos de alto perfil que son endorsers de Vater, de muchas bandas muy conocidas, muy importantes. No voy a repasar esta lista, ustedes lo pueden ver. Además, ustedes contarán con copia de esta presentación en formato PDF en la sección de handouts. Pero desde bandas súper conocidas hasta artistas de pop, hasta unos famosos de jazz. Vater sí tiene un listado de artistas bastante interesante, y cada vez más artistas están cambiando de otras marcas a Vater, justo por el tema de calidad. Van a ver más tarde, les voy a explicar por qué las baquetas Vater duran más. Ahora, la mayoría de las baquetas, de hecho, en el mundo, están hechos de una madera que se llama hickory, o nuez dura en español, y el 85% de las ventas Vater son de baquetas hickory. ¿Por qué hickory es tan popular para baquetas? Bueno, es una madera que ofrece mucha resistencia para absorber el impacto. O sea, las vibraciones del impacto no se trasladan a las manos y las muñecas. Entonces, eso evite que se cansen las manos muy rápidos.
Es una madera muy popular en el mundo de herramientas, los martillos, las hachas, la mayoría están hechos con hickory. Y lo interesante de hickory es que es nativo solamente a Estados Unidos, a una cierta sección sur-sureste de Estados Unidos donde crece en forma natural. No existe hickory fuera de Estados Unidos. Curiosamente, casi todas las baquetas en el mundo, inclusive marcas europeas o asiáticas, están usando hickory de Estados Unidos. Es la madera para baquetas. En el caso de Vater usamos hickory blanco, que es una especie de árbol que crece en el estado de Kentucky. Ahí el hickory tiene un color bastante claro debido al alto nivel de caliza en la tierra por ahí. Entonces, 85% de las ventas hickory. Y el otro 15% es maple o maple, se llama arce en español. Otro tipo de árbol también crece en Estados Unidos, también en Canadá, un poco más al norte. ¿Qué es la diferencia? El maple en comparación con hickory es más liviano. ¿Okay? No es tan duradero, pero es bastante bueno. Se usa, por ejemplo, para los palos de béisbol, porque es más liviano, pero igual es duro. Esta baqueta, el maple, es una buena opción para el baterista que quiere una baqueta de un tamaño grande, por ejemplo, un 5B o un 3B, pero que sea ligera, que no sea tan pesado. La ventaja del maple es que tiene una respuesta bastante más rápida a tonos cálidos porque no es una madera tan densa. Entonces, es una buena opción para bateristas que quieren una baqueta más liviana. Y como dije antes, es el 15% de las baquetas vendidas de Vater. Cuando tengan chance en sus tiendas de comparar un 5B maple con un 5B hickory, tomando cada uno en cada mano, se da cuenta de inmediato de la diferencia en el peso. Es muy fácil entender la diferencia. Ahora vamos a hablar del proceso de fabricación de la madera, porque ahí es donde cada marca tiene su forma de trabajar y donde se destaca algunos temas con Vater. Y todo empieza en el horno. La madera que viene del bosque, en esas planchas grandes, hay que secar la madera antes de poder hacer nada. Entonces se usa un horno industrial, como ves en la foto, que es muy grande, y es un proceso largo. El ciclo dura 2 semanas y media en el horno. Y como hace Vater, empieza con una temperatura bastante baja, 29 grados centígrados, y lentamente empieza a subir la temperatura y solo hasta el final, las últimas 2 horas, la temperatura sube a más o menos 40-41 centígrados. Y ese proceso es para mantener cierta humedad en la madera. El factor de humedad es claro. Hay que pensar un poco en qué consiste la madera. La madera tiene 2 componentes, celulosa y agua. Entonces, cuanta más agua usted quite de la madera, más débil queda. Mientras más agua queda presente en la madera queda más fuerte, porque hay más fuerza para la celulosa cuando está reforzada por humedad. Ahora, este slide es el más importante de todo. Si hay solo una cosa que ustedes se acuerdan de hoy, de esta presentación, es esto. El factor humedad es lo que destaca Vater de otras marcas de baquetas. ¿Okay? Generalmente, las otras marcas de baquetas, estoy hablando de ProMark, Vic Firth, Siljan, etc., dejan entre 6 y 8% de humedad en la madera. Es el estándar de la industria. Pero lo que hace Vater es que deja mayor humedad en la madera, entre 10 y 12% de humedad en la madera antes de empezar el proceso de fabricación de baquetas. Ese mayor nivel de humedad significa que las baquetas son ligeramente más pesadas que otras marcas, pero también permiten que duran mucho más tiempo y hay un feeling en la mano con una baqueta Vater que es más sólido porque pesa un poco más. Entonces, al tocar el platillo, al tocar el tambor, se siente más peso en la mano, ¿ya? Justamente por el tema humedad. Este es el factor más importante que hace diferente Vater. Bueno, tengo una serie de fotos de la fábrica
en Holbrook, Massachusetts, donde producen las baquetas Vater. Es una fábrica de madera, así que no es un lugar súper limpio. Siempre hay trocitos de madera por todos lados. Los que trabajen allí usen equipamiento para protección. ¿Cómo empieza todo eso? Desde el horno se cortan esas planchas de madera en clavijas, que son esos que ven en la foto. Y desde cada clavija se va formando la baqueta usando esa maquinaria. Y como verán en las fotos, esa maquinaria no es de última generación, no es de alta tecnología porque no es necesario. La fabricación de baquetas sigue siendo algo bastante artesanal, todo hecho a mano. El equipamiento no ha cambiado mucho en los últimos 30 años y muchas de las máquinas que utiliza Vater en su fábrica son máquinas que han utilizado durante 30 años. Aquí van a ver una serie de fotos que van formando gradualmente las baquetas desde las clavijas. Aquí es la máquina donde van formateando las puntas, depende del modelo. Aquí el proceso de lijar superficie de las baquetas. Aquí el proceso de instalar las puntas de nylon que ves aquí en esa canasta. Y aquí se fija con un proceso químico y mecánico, un tipo de adhesivo que usan, tipo de pegamento, que es súper duro. Justo por eso que Vater puede garantizar que la punta de nylon nunca se desprende de la baqueta. Después, cuando está formada la baqueta, hay un par de procesos aquí de acabado, de revestimiento por un sistema de tintado en grandes recipientes, y es un recubrimiento sellador. Después el recubrimiento final es un sistema de tumbado que durante un día las baquetas se dan vueltas en esas máquinas. Y finalmente el sistema de pulido. Se usan justamente las mismas baquetas para pulirse, solo con el contacto de las baquetas contra otras baquetas. Durante 24 horas se van quitando las estrías. Después viene control de calidad. Una vez completas las baquetas, hay que asegurarse de la calidad. Y Vater sigue 2 etapas de control de calidad. Que son 2 personas distintos que están maniobrando, digamos, cada baqueta, pasa por 2 chequeos. Primero, cada baqueta se roda en una superficie que es absolutamente plano, que son esas pipas de acero que son 100% rectos, planos. Entonces se van rodando las baquetas buscando ondulaciones. Si se identifica alguna baqueta que no es 100% recto, se separa en otra sección, y algunos de ellos se rescatan después para nuestra marca de segunda calidad, que es Goodwood, que vamos a ver al final. Si se roda la baqueta y está muy chueca, entonces se va a la basura o se va a reciclar. La segunda etapa de chequeo muchas veces está hecho por el mismo propio dueño, Alan Vater, el dueño de la compañía. Aquí es Alan Vater que ves allá, sus manos, chequeando la segunda revisión de baquetas en su famoso banco de trabajo negro. Finalmente viene el etiquetado con una tinta que es muy resistente para identificar cada modelo. Y el último proceso de todo es el emparejamiento. Las baquetas, siempre las baquetas se venden en pares, por eso en tiendas es importante al organizar la sección de baquetas, tratar de siempre mantenerlas en sus pares originales. En el caso de Vater, son pareadas baquetas por dos temas, uno es el peso y otro es el tono. O sea, tienen maquinaria ya para escuchar el tono de la baqueta y identificar su frecuencia de resonancia y emparejarlo con otra baqueta que tiene un tono similar o igual. Ahora vamos a hablar de las baquetas en general y cuáles son los factores que hacen una baqueta diferente a otra. Primero vamos a ver el grosor. Hay 2 estándares en la industria para grosor que se usan con letras A y B. ¿Okay? Si una baqueta tiene letra B,
generalmente va a tener mayor diámetro, va a ser más grueso. Es una baqueta que va a ser más pesada y ofrecer mayor volumen, pero también va a tener menos rebote. Por otro lado, las baquetas de grosor A son más ligeras porque no son tan gruesas. Entonces no ofrecen tanto volumen al pegar al tambor o el platillo, pero sí ofrecen un rebote un poco más rápido. Estas son cuestiones netamente subjetivos que depende del baterista. Cada uno tiene sus preferencias. Pero para que entiendan qué significa grosor A versus B. Un 5A va a ser más liviano y menos grueso que un 5B. Ahora, hablando de longitud de la baqueta, eso afecta mucho cómo es el feeling de la baqueta en la mano. Obviamente, una baqueta más larga te permite sentarse un poco más alejado de la batería. Pero también, mientras más larga, el rebote también se pone un poco más lento. Otra vez, son factores que los bateristas van experimentando, probando y buscando la combinación de factores que más les conviene y agrada. El hombro es la parte de la baqueta que es la disminución gradual del grosor desde la punta hasta el cuerpo principal. Esta parte de acá, este es un hombro corto que ofrece una baqueta más rígida, que va a durar más tiempo porque no tiene tanta sección delgada, pero va a tener menos rebote. Este es un hombro más largo, más gradual. Significa una baqueta un poco menos rígida, no tan resistente, pero sí va a tener mayor rebote. Entonces, el tema del hombro, los ángulos del hombro afecta el balance de la baqueta y la resistencia. La punta de la baqueta es importante, es la parte que hace contacto con los tambores, con los platillos y tiene una gran influencia en el sonido del instrumento. Las puntas de madera ofrecen muchas variaciones, como pueden ver acá, hay muchas variaciones en forma, mientras que la punta de nylon hay una sola forma y es preferido el nylon por muchos bateristas de rock donde hay que competir con amplificadores de guitarra y bajos de alto volumen. Y nos encanta el alto volumen, así que nos encanta competir con las guitarras. Bueno, hablando un poco de los tamaños de las puntas, en términos generales, si es una punta pequeña, va a tener un tono un poco más brillante. Y la punta grande va a tener un poco más un tono relleno. Y este es el detalle. Lo que ofrece Vater son 5 tipos de puntos de madera que van variando y son para diferentes usos. Un tipo barril, por ejemplo, te va a dar tonos muy rellenos, con muchos punch, por ejemplo. El famoso bellota, que es un tono muy redondo, con buena respuesta, es muy común. Vas a ver aquí hay hay variaciones de los tipos de puntas. Cuestión subjetivo. Ahora, volviendo un poco al tema de numeración, es un poco contraintuitivo. Mientras mayor el número, menor el peso. Entonces, una baqueta de grosor 7 es más ligera que una baqueta de grosor 5. Y un grosor 5 es más ligera que un grosor 2. O sea, mientras vaya bajando el número de grosor, más gruesa, más pesada es la baqueta. Entonces, las baquetas de grosor 7 son muy comunes para jazz o música folclórica, tal vez pop, que requiere un toque un poco más liviano, porque un 7A es más delgado que un 5A. Grosor 5, en realidad, yo diría que es lo más común de todo. Y es un entremedio. Es un poco más, es entremedio de gruesa y liviana, muy versátil. Las baquetas que más se venden son de 5A y 5B. Después está el grosor 2, que es lo más pesado. Eso se usa mucho en el marching, en música de marcha, y algunos bateristas de rock pesado y de metal. Aquí una breve análisis de los modelos más vendidos de Vater. Aquí yo diría que de los modelos tradicionales, estos 6, siempre se venden, hay que mantenerlos siempre en su mix. Cuando ves power,
la versión Power de Vator lo que es una versión de la baqueta estándar un poco más largo. Si un 5A estándar tiene 40.64 centímetros de longitud, la versión Power le agrega casi 1 centímetro más. Lo mismo con el 5B y el 3A. Okay. Aquí algunos otros modelos más especializados, algunos modelos de endorsers que se venden muy bien. De nuevo, ustedes van a contar con esa información en el PDF que pueden bajar de esta presentación. El Acorn Tip, muy popular, se ofrece en estos 4 modelos de baquetas. Ahora repasamos algunos modelos muy populares de Players Design. Son baquetas diseñadas en conjunto con endorsers de Vator. Y aquí el proceso es que el endorser se viene a la fábrica, hablan un poco de su estilo, de cómo le gusta tocar, qué busca en una baqueta, y ahí empiezan a formular, diseñar baquetas propias que después se ponen a la venta. Entonces, el Chad Smith, tremendo baterista de Red Hot Chili Peppers, tiene su baqueta. Stuart Copeland, el maestro de The Police y compositor cinemático, tiene su propia baqueta. Abe Cunningham de Deftones, una de las bandas más populares de rock pesado hoy, también su propia baqueta. Mike Mangini de Dream Theater, otro maestro del rock progresivo en ese sentido. Entonces, esas son 4, pero en realidad son, no sé, 20 modelos de endorsers. Solo repasé los 4 que más se venden. Seguimos analizando algunos modelos específicos de la línea Vator. Aquí algo bien diferente que Vator introdujo el año pasado, 2019. Es algo muy único. Ninguna otra marca ofrece esto. La línea Extended Play. La idea aquí es extender la vida de la baqueta para los que suelen tocar con rimshot. Eso es tocar la caja, tocar el parche con la punta y a la vez tocar el ring, el anillo, con el mediado, la parte mediada de la baqueta, que le da casi el doble de volumen en el contexto de una banda de rock. Y hay muchos bateristas que efectivamente tocan la caja así como rimshot 100% de las veces. Entonces, siempre donde empiezan a fallar las baquetas es acá, que ahí es donde se está absorbiendo la mayor parte del impacto de ese tipo, de ese estilo de tocar la caja. Entonces, Vator ofrece Extended Play que incluye este Stick Shield. Lo que ves acá, la capa protectora son de poco más de 7 centímetros, en esta área de rimshot. Y este es un material que es un secreto, ni siquiera yo sé de qué está hecho. Es un material bien, no sé, desarrollado en algún laboratorio, no sé. Dicen que es 8 veces más fuerte que el acero. O sea, jamás vas a romper esa capa protectora. Además, aquí arriba se aplica la madera, un acabado duradero, que es para proteger la madera contra las estrías y las grietas. Al tocar Extended Play en la mano, sientes igual a un 5B normal. O sea, no agrega peso, no cambia nada del tamaño de la baqueta. Solamente es una baqueta que va a durar más tiempo. Está disponible en estos modelos de baqueta. Esta es la línea Extended Play. Por si acaso, Vator también vende esas stick shields solos que ustedes pueden aplicar a otras baquetas. Color Wrap, una línea que tiene sus años en Vator. Se usa mucho en algunos ambientes donde los músicos son parte del show. Y si quiere descartar las baquetas, se puede aquí, se ofrecen en estos colores, en tamaño 5A y 5B solamente. La serie Nude o Desnuda es un baqueta que no está acabado, ni lacado, ni nada, no tiene recubrimiento. Entonces, lo que sientes en la mano es solamente la madera, sin ningún tratamiento. Y esto ayuda muchas veces a bateristas que sufren un poco del sudor de la mano. Mientras toquen, la mano empieza a sudar y vuelva más difícil agarrar la baqueta. Entonces, con la serie Nude es más fácil mantener ese grip sobre la baqueta
porque ofrece más textura por ser madera natural. La línea de brushes o escobillas es bastante variada. Aquí nada más imágenes de algunas versiones. Aquí no tengo una presentación dedicada a esta categoría, pero esto es otro tema como subjetivo, porque una escobilla de metal es diferente que de uno de plástico, por ejemplo. Entonces, la batería, generalmente los bateristas y percusionistas prefieren mantener más de un par de escobillas, tienen varias para conseguir diferentes texturas. Los splash sticks son un entremedio entre baqueta y escobillo. En este caso, hay modelos como aquí donde puedes mover esa parte para arriba, para atrás, para controlar qué tan abierto están los sticks, digamos, de los splash sticks. Hay versión más grueso, versión más liviana. Hablando de marcha, bandas de marcha, cosa que en Latinoamérica no está presente en todos los países, pero es muy popular en ciertos países a nivel de educación media y universitaria para acompañar a los equipos deportivos en las competencias. Hay bandas de marcha y tenemos una gran variedad aquí de baquetas de mazos para marcha. Y mazos especializados, esos se usan para música de orquesta, principalmente instrumentos como el timpani, marimba, xilófono, etc. Gran variedad de texturas y de materiales. Otra vez, es un tema muy subjetivo. Los bateristas, los percusionistas les encanta experimentar y probar con diferentes materiales para conseguir diferentes sonidos y texturas. Finalmente, quiero recordarles de la línea de Goodwood. Goodwood es la segunda línea de Vater, ¿okay? Y vale más o menos la mitad de la línea principal. ¿Por qué? Estas son baquetas que no han pasado las dos etapas de control de calidad 100%. Pueden tener pequeñas imperfecciones, por ejemplo, tal vez no son 100% rectos en esa prueba de rodaje, tal vez son 99% o 98% recto, cosa que la mayoría de los bateristas no van a dar cuenta. O a veces son imperfecciones en el acabado. A veces la madera viene con partes negras, que es parte de la madera natural, pero los bateristas muchas veces prefieren no pagar el precio full por una baqueta que tiene una, entre comillas, mancha, que esa mancha no significa nada. Entonces, esos también se destinan a la línea de Goodwood, ¿ok? Entonces, Goodwood está disponible solamente en estos 6 tamaños, son los 6 tamaños que más se venden, ¿ok? Venden a un menor precio. En Latinoamérica es un mercado muy sensible al precio. Goodwood es importante en la venta de Vater, es gran parte de la venta de Vater. Pero les recuerdo que no hay que siempre colgarse con lo más barato. Es muy fácil vender lo más barato porque no tienes que vender nada. Es puro precio. Pero esa línea no ofrece la misma calidad y no ofrece la misma variación en modelos como la línea principal de Vater. Lo otro es, quiero mencionar que nuestra competencia tal vez no es muy fiel. Yo sé que hay otra marca importante de baquetas que en Latinoamérica está vendiendo su segunda línea, pero con la marca de su primera línea, para poder vender a menor costo. Si ves un Vic Firth o un ProMark o un Zildjian con un costo mucho menos que un Vater, es que hay algo sucio ahí. Porque les puedo decir con certeza, los costos de exportación de las 4 principales marcas de baquetas son más o menos iguales. Yo he visto los precios de Vic Firth, los precios de ProMark y son muy similares a Vater. Hay diferencias de centavos. Entonces, si alguien te ofrece una Vic Firth a mitad de precio, es que no es un Vic Firth. Es la segunda línea de Vic Firth. Ojo con eso. Bueno, con esto terminamos la presentación de Vater.